Bueno, seguimos conmocionados por el caso de la Bulaye, el asesinato brutal de Joaquín Esperani, este joven de 14 años, en principio asesinado a manos de alguien de su círculo íntimo. Se los indica como uno de sus mejores amigos, el mejor amigo. Las familias eran amigas, se visitaban asiduamente. Y fue tremendo, ¿no?, cuando nos enteramos del hallazgo del cuerpo. Vimos esta semana las declaraciones del papá, de la mamá, fundamentalmente de Mariela Flores, hablar al respecto. Ayer hicieron una manifestación en la Bulaye, en las puertas del colegio del IPEM, donde asistía Joaquín y donde fue visto por última vez. Allí la mamá volvió a hacer referencia a la necesidad de que este caso marque un antes y un después, al hacer referencia a la necesidad de la baja de la edad de imputabilidad. ¿Por qué? Porque no se lo puede juzgar al menor de edad, sindicado como el autor del crimen de Joaquín, que fue trasladado al complejo Esperanza, ¿no? Y en torno a esto queremos dialogar con quien nos puede ayudar a echar luz en este tema, que es el señor Claudio Mazzucchi, que es juez de control, lo vamos a decir completo al nombre, juez de control, niñez, juventud, penal, juvenil, violencia familiar y género de Huinca Renancoy, que ya está conectado con Puntal AM. Le agradecemos la deferencia. ¿Cómo le va? Buen día, Paula lo saluda. Buenos días, Paula, y a toda la audiencia. A tu disposición, a ver si puedo responder un poco a algunas quizás inquietudes de la gente, de la población, en cuanto a esta temática que es obviamente para nosotros muy importante, todo lo que tenga que ver con niñez, adolescencia. Bueno, este caso en particular ha disparado otra vez la temática de la baja de imputabilidad, porque la mamá insiste en esto, ¿no? Uno puede entender el dolor de esa madre, pero también la ve muy lúcida mentalmente, como para que el caso de su hijo marque un antes y un después. ¿A qué hace referencia y qué se puede empezar a analizar con este planteo, juez? Bueno, primero vamos a hablar de en Argentina, como bien decías vos, los menores de edad de 16 años hacia abajo son no punibles, es decir, si ante una situación, un hecho grave, se inicia un proceso penal, pero no pueden ser penados. ¿Bien? Eso porque la ley argentina, si bien es vieja, del año 80, es la que se encuentra vigente. En cuanto a esta cuestión de la baja de la edad, de la punibilidad, es un debate, consideramos, que debe hacerse profundo, que deben estar todas las partes, debe estar de acuerdo a las convenciones internacionales y sobre todo tener en cuenta la palabra de las víctimas y los familiares de las víctimas. Siempre que sucede un hecho que lamentablemente nos entristece, como este es el caso, siempre está y sale este debate, creemos que es necesario, pero siempre teniendo en cuenta todas estas cuestiones y que los debates obviamente se inician en la sociedad, pero se deben desarrollar en el organismo legislativo correspondiente, donde se desarrollan las leyes, por ejemplo. Y este debate cada tanto resurge, ¿no? Hay proyectos políticos, hay diferentes fuerzas políticas que instan a la baja de la edad de imputabilidad, otros que no. Se habla en torno a lo que es los derechos del niño, de la infancia, y todo lo que surge a raíz de un menor de 13 años que va a ser institucionalizado. ¿Cómo va a ser su recuperación y su reinserción el día de mañana? ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Estamos preparados para una rehabilitación después de que un menor comete semejante acto del cual no termina de ser consciente muchas veces? Vamos a hablar en general, yo se lo explicaba ahí a la producción, voy a tratar de hablar en general por una cuestión de que, primero por respeto en esta situación a una madre que nos puede estar escuchando o a tantas víctimas que nos pueden estar escuchando, entonces tenemos que ser muy respetuosos de esa situación, ¿no es cierto? Si no creyera que no podemos reinsertar a un joven, un adolescente que ha cometido un hecho, tendría que dedicarme a otra cosa. Por supuesto que sí, considero que tenemos que trabajar todos en pos de garantizar los derechos, obviamente, de esa persona, en este caso un adolescente, que puede haber cometido un hecho delictivo de carácter gravísimo. Como Estado también quizás nos tenemos que replantear si las políticas públicas son las adecuadas para lograr esto. Y como sociedad también, siempre lo aclaro, los adolescentes, los niños no están exentos de
esta vorágine que tenemos los adultos de la violencia, que ustedes muchas veces la cronican. Es decir, también tenemos que ver como sociedad qué estamos haciendo por nuestros adolescentes. Por ende, cuando viste, Paula, cuando empezamos la nota, dije un debate profundo. Estas son algunas de las cuestiones que tenemos que poner a la hora de ver si corresponde y hasta qué edad vamos a bajar, en su caso, la posibilidad para estos jóvenes, ¿no? Si va a ser a los 15, a los 14, y en qué. Bien decías, Paula, vos, siempre hay proyectos. El último proyecto, si no me equivoco, es del año 2019, donde se había presentado en una de las cámaras nacionales la cuestión esta de bajarlo a los 15 años para algunos hechos graves, es decir, de una pena alta. Pero vuelvo a decir, siempre es importante que estén todas las partes, y sobre todo las víctimas, que lo ven de otro punto de vista. Es muy importante la palabra de ellos. En su experiencia, estamos hablando con el juez de control de Winca, Renancó, Claudio Mazzucchi, abrevio el cargo. Claudio, en su experiencia, ¿qué es lo que, cuáles son los grandes problemas o las disyuntivas que se presentan en cuanto a la baja de imputabilidad? ¿De qué se habla cuando alguien se opone o alguien pregona lo que es la baja de imputabilidad? Bueno, los que lo pregonan normalmente es ante un hecho puntual. ¿Bien? Entonces, siempre decimos que las soluciones espasmódicas no sirven. Tienen que haber un debate, una cuestión de verificar cuántos casos tenemos, por qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hacemos mal. Y los detractores, digamos, por otro lado, de los que no, es para que no vamos a solucionar nada, sino hacemos un trabajo conjunto, inter y multidisciplinario, donde todas las profesiones que tienen intervención en situaciones de niñez y adolescencia puedan opinar. Por eso decía que es muy importante esto del debate. Quizás este caso o esta situación lleve a un debate y tiene que ser a conciencia, y no dejando de lado ninguna de estas partes que son muy importantes a la hora de opinar. Y voy a decirlo en términos estadísticos, pero siempre decimos que detrás de una estadística hay personas, hay familias. Digamos, los adolescentes que han cometido hechos graves en Argentina, digamos, hechos graves de un homicidio, la tasa estadística no llega al 3%. Y te voy a decir, es una tasa que obviamente tenemos en cuenta que detrás de eso hay víctimas, obviamente, siempre con el respeto lo digo, porque no se puede hablar tampoco de la letra fría de un número, así que hay que ser muy respetuoso cuando hablamos de esa cuestión. Pero te lo digo a los fines de establecer de que nuestra adolescencia en general es muy buena. Bien, eso hay que recalcar. Tenemos algunos, para reducirlo así fríamente, y me hago cargo, digo, algunos hechos puntuales, algunos casos puntuales no ameritarían que se haga una norma, una ley para la baja de imputabilidad. Porque, digo, y le pregunto a usted, juez, hay un tema que es básicamente el desarrollo cognitivo, el cerebral de un niño que está en el límite entre la adolescencia, la pubertad, la niñez, los 13, 14 años. Entonces se debate esto, ¿no? ¿Cuánto se puede salvar la integridad de una persona o recuperar o rehabilitar encerrándolo? ¿O cómo va a ser esa rehabilitación si está institucionalizado en el complejo en el que sea? En este caso puntual, bueno, en el complejo Esperanza, ¿no? Está muy bien lo que planteas y eso es parte del debate. Si lo que hacemos está bien, la forma en la que hacemos, y si la multidisciplina es o no podemos incorporar otros profesionales a los fines de abordar esta temática. Yo siempre digo que uno tiene que hacer una regresión y muchas veces como adultos podemos opinar, pero tenemos que ir a esa época, cómo éramos, y obviamente no estábamos influenciados quizás por todo lo que tenemos ahora, que es la tecnología, las redes sociales. Entonces, vuelvo a recalcar, un debate profundo es muy importante y verificar si es la solución, que esté en todas las partes. Y sobre todo, siempre voy a recalcar, el derecho a las víctimas también es muy importante que esté planteado en estas circunstancias. En el caso, para no hablar puntualmente del caso en sí, pero digo, en un caso en el que un menor es institucionalizado, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en un complejo de rehabilitación hasta que se resuelva qué va a pasar con el destino de este niño?
en tránsito. Bueno, durante el tiempo de que, vamos a poner un ejemplo de un menor de 16 años, un menor de esa edad, se van a realizar durante este tiempo en los centros de admisión, en Córdoba, distintos estudios a los fines de verificar cuál es su situación, es decir, informe psicológico, trabajo social, psiquiátrico, de la familia, de las redes de contención, a los fines de verificar cuál es la situación real o por lo menos la visible de ese adolescente. Si bien hay un tiempo, la cuestión es si puede ser, porque el objetivo, vos lo dijiste hace unos minutitos, la reinserción, es decir, si lo podemos reinsertar y cómo lo podemos continuar acompañando, porque el objetivo, en definitiva, de cualquier ley es, en estos casos, es de que estar reinserto en la sociedad, eso es lo importante, y que tengamos un adolescente, un joven, una persona con un futuro y que no reincida, ¿no es cierto? Ese creo que es el objetivo en definitiva, y calculo que todos creemos eso, ¿no es cierto? La mamá de Joaquín pedía cadena perpetua. Es muy difícil, y vuelvo a decir, hablar ante el dolor de una madre. Es muy difícil y creo que hay que ser empático y sobre todo respetuoso. Y vuelvo a decir, es muy doloroso y hay que comprenderla. La verdad que hay que ponerse en lugar para poder dar una opinión. Yo solamente, muchas veces hasta con el silencio, trato de respetar a los familiares de una víctima. ¿Ha tenido experiencias similares, doctor, al respecto de usted y cómo se han resuelto? No, yo no he tenido ninguna experiencia, sí, y gracias por la pregunta, para que la busquen por internet. Hemos tenido una experiencia aquí en Córdoba, en San Francisco particularmente, de un homicidio, un partido de fútbol. Lo pueden buscar porque está en las páginas de internet y está en la página oficial del Poder Judicial, donde un partido de fútbol termina con el homicidio de uno de los jugadores en manos de adultos y dos menores de 18 años de edad. Y les pido que los busquen porque allí fue algo inédito el año pasado. La mamá de la víctima los perdonó. Y con palabras y solicitando la posibilidad de que se reinserten en la sociedad desde otro punto de vista. ¿Por qué les digo que los busquen? Porque a mí también me llamó la atención una mamá de su dolor, después de quizás mucho tiempo, y logra perdonarlos. Entonces, y con palabras muy, quizás desde el dolor, pero también pensando en esos jóvenes de poderles ayudarlos. Fue noticia nacional el año pasado, en el 2022. Y es algo que quizás nos resulte un poco más cercano, porque es dentro de la provincia. Bien, estamos hablando con el juez Claudio Mazzucchi, juez de control niñez, juventud, penal juvenil, violencia familiar y género de Huinca Renancó, que amablemente nos atendió para conversar sobre el debate de la baja de edad de imputabilidad. Le agradecemos, Claudio, el contacto, muy amable. No, muchas gracias a usted y a su disposición. Muchas gracias por el respeto, Paula, y también a Florencia desde la producción. Bien, hasta luego, que tenga buen día. Vamos